un año de elecciones en el morbo político. Si la condena, terminan de cerrar la condena, si la meten presa, etcétera, si va a poder ser candidata. Pero es bueno, porque nos olvidamos de todo el proceso, que alguien nos ilustre de cómo empezó y cómo va terminando todo este proceso, que supongo que habrá sido supongo, Pablo, yo no soy especialista, que habrá sido un proceso todo en torno a lo que manda la ley, ¿no? Sí, hasta acá ha tenido todas las instancias, y de hecho cuando se discutió cómo llegaba este fallo, si había o no una persecución política, en algún momento se recordó que eran más de una decena los jueces que intervinieron, incluidos algunos que estaban cuestionados por el kirchnerismo, el círculo estrecho de la ex vicepresidenta. Está en línea Diego Armesto, que es abogado constitucionalista, a quien hemos consultado varias veces para que nos explique un poco cómo está diseñada la justicia y cómo opera esta instancia. Hola Diego, buen día. Hola, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, ¿podría fallar la Corte? ¿Qué tiempos tiene? Digo, hay muchas dudas respecto a esta instancia. A ver, la Corte va a fallar cuando tenga que fallar. La Corte no te anticipa por gacetilla de prensa, mañana vamos a fallar. La Corte puede fallar hoy, puede fallar mañana, eso es algo que depende más del criterio y de las cuestiones que resuelvan los jueces del máximo tribunal, en quienes obviamente debemos confiar, porque son los que la cabeza del órgano jurisdiccional. Y creo que, como bien ustedes decían en introducción, desde mi punto de vista no existe ninguna afectación a derechos constitucionales o de raigambre federal que permitan abrir una queja, pero bueno, todo eso dependen de los jueces de la Corte, no de lo que puede gustarme a mí o no, pero en lo que fue el proceso que tiene casi ya 17 años, la Corte Suprema es quien tiene la última palabra en los planteos que ha llevado ante el máximo tribunal el abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Diego, ¿estás con manos libres? Sí. Sí, porque estoy en el medio de la autopista que me pueden destrozar 3 camiones. Ah, la mierda. No, está bien, no podés cambiar. Diego, está bien que la Corte se va a ajustar a derecho, pero la Corte también maneja tiempos políticos. Doy un ejemplo. A Carlos Menem nunca le llegaron al final del camino. Le fueron demorando, tiraban la pelota afuera, se hicieron los sota y Carlos se murió sin haber terminado el proceso. ¿Por qué en este caso cambiaría la situación? Y porque vos tenés... ¿Ahora me escuchás mejor? Sí. Ah, me puse los iPods, sí. Porque, a ver, ¿cuál es el tema acá? A ver, si un expresidente se murió sin que la Corte resolviera, nos ponemos a llorar. Si la Corte resuelve ahora, porque al otro sí, al otro no. Este es el problema de la grieta argentina. Sí. ¿No? Es decir, vivimos en una constante grieta con todo. Es decir, hasta con a ver, si vos llegás a un momento donde ya no hay nada que podamos discutir, sino simplemente que la Corte tiene la obligación de dictar una sentencia definitiva para saber si una persona es culpable o no, me parece que ese es el concepto de justicia, más allá de Cristina Fernández de Kirchner, ¿me entendés? Me parece que bueno, esta vez le tocó a Cristina, mañana le puede tocar a otro. Es decir, porque entonces, ¿cuál es el principio de igualdad si Diego o Andrés o Juancito o Pepe nos robamos una manzana y llegamos a la Corte y la Corte en 2 minutos nos destroza con un fallo? Claro. ¿Y por qué a un expresidente? Y bueno, es un expresidente, bueno. Y bueno, a ver, en Perú se viven llevando presos presidentes. Sí, todo el tiempo. En Ecuador Correa no puede pisar porque está prófugo de la justicia porque tiene sentencia. A Evo Morales en Bolivia lo están investigando por temas complicados. Entonces, Lula estuvo detenido y se quedó en Brasil. Ahora no recuerdo el nombre de... me acuerdo la cara de la presidenta de Brasil que Lula había dejado y también fue destituida. Bueno, entonces, alguna vez tenemos que acostumbrarnos que hay reglas, las reglas tienen que cumplir y la Corte cumple un rol dentro de esas reglas que es
dar la última palabra en las cuestiones que llegan hasta el tribunal. Y bueno, en esta instancia le tocó a Cristina. Diego, hay discusión más allá de lo penal, porque hay doble condena acá, a revisión o con una queja. Pero está el tema político, saber si va a estar inhabilitada, cuándo opera una inhabilitación para que sea candidata, si al momento de que se inscriba, al momento de que confirmen, si una candidatura provincial le puede dar fueros nacionales. ¿Eso cómo se ordena? A ver, si la Corte resuelve en cualquier momento, la pena de ella es la imposibilidad del ejercicio de la función pública. Por ende no puede ser candidata. Es decir, una persona condenada no puede ser candidata. Si va con una condena firme con sentencia de corte. Entonces ahí ya tenemos el primer entuerto de no tiene que ser y no puede ser candidata. Ahora, si esto se estirara más, la Constitución de la provincia de Buenos Aires, de forma literal, lo voy a decir, dice que los diputados y los senadores tienen inmunidad total, es decir, inmunidad de arresto y inmunidad de opinión, a partir del momento de su elección hasta el cese de su mandato. Entonces, si ella es candidata, a partir del momento de la elección, en el momento que yo entiendo que cuando la justicia electoral proclama que ha sido electa como diputada, le comienza a correr la inmunidad. Eso sería el 7 de septiembre. Anoche lo escuchaba Pañi y decía exactamente eso, no cuando la anotan y la ponen en la boleta. Tiene que ir a la elección y la tienen que elegir. Ahí empieza la cosa. Exacto, ahí empieza, pero hay algo más. El artículo 7 de la Constitución establece que todos los actos jurisdiccionales y administrativos de las provincias son válidas en otra provincia y gozan de buena fe. Entonces, una decisión de la Corte frente al fuero provincial no sería oponible a que la Corte ejecute la sentencia. Seguramente van a aparecer que hay que desaforarla, que esto, que lo otro. Mire, muchachos, a ver, basta de estar utilizando las legislaturas provinciales o el Congreso Nacional para hacer un aguantadero de gente con condena. Sí. Alguna vez tenemos que limpiar el Congreso, ¿no? Tiene que llegar gente honesta, gente proba, que como entró sale, bueno. Entonces, me parece que es una cuestión analizar todo lo referente a la inmunidad o al fuero que le pueden otorgar a partir de que sea electa. No desde que se anotó Obviamente que si vos, a ver, el 19 le inscriben, ponele con el fallo de la Corte y sale el 20 de julio, ya sabés lo que va a pasar. Ahí está la proscripción y piripipí. Sí. Es un tema. Claro. ¿La Corte es la última instancia o los organismos internacionales podrían revertir algo del máximo tribunal argentino? La Corte es la última instancia. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por la subsidiariedad, te permite que vos recurras ante la Comisión, pero no es una cuarta instancia. Vos te presentás ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión tiene que evaluar el planteo que vos hacés, que seguramente entiendo y creo que sería el artículo 8, garantías judiciales de proceso, creo que el 9, el 12, el 23, si va por el tema político que no le dejaron participar, el derecho a ser elegido, de elegir y ser elegido, y ahí será la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que deberá evaluar si existe una violación al Tratado Internacional, el Pacto San José de Costa Rica, y de allí abriría la instancia contenciosa para que intervenga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero de esto pueden pasar siglos. Y si interviene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué poder tiene de torcer el rumbo en el país? No, lo que te pone es una sanción a la Argentina. Está bien, pero vos acordate, todos los fallos de la Corte Interamericana dice, ponele, te doy un ejemplo, Fontevecchi y D'Amico contra Argentina, Kimmel contra Argentina. Es decir, ¿contra quién es? Contra Argentina. Entonces, si hay algo que tenemos que resarcir al otro, es decir, los giles que la terminamos pagamos son todos los argentinos. Claro. Es decir, lo que podría haber es una cautelar de
la comisión, pero lo veo muy difícil una intromisión así en una decisión tomada por el órgano máximo de la Corte, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, yo, me parece que bueno, podemos discutir si quieren y después escribimos papers, escribimos un libro sobre el proceso judicial ante el sistema interamericano de derechos humanos por el juicio de Cristina. Pero cuando la Corte diga lo que tenga que decir, se terminó. Se terminó. Incluso cuestiones procesales. Pregunto por el caso Lula, que muchos han visto como espejo, cuando un juez que intervino, que lo llevó a Lula hasta la última instancia, terminó siendo ministro de Justicia, el juez Moro. Sí, pero acá no tenemos al juez Moro. Bonadío falleció. Los 3 jueces del top, calculo que deben estar felices de ser jueces los tipos. No creo que... El doctor Luciani, y no lo veo de candidato a presidente, a gobernador, nada. El doctor Mola, que son los fiscales, tampoco. Y no lo veo a Rosati, Rosenca y Lorenzetti intentando algo, porque si uno puede mirar a la carrera del doctor Rosati, a ver, ¿qué más le falta hacer a Rosati? Fue procurador, ministro de Justicia, intendente de su ciudad, convencional constituyente. ¿Quién más le podés pedir? Está bien, viste, capaz de querer ser presidente, pero yo al doctor Rosati no lo veo con intenciones de ir a la política. Me parece que es un buen juez el doctor Rosati, como Rosenca y Lorenzetti. Diego, muchas gracias como siempre por ayudarnos a entender la justicia con un lenguaje un poco más amable, con un poco más de didáctica. Un abrazo. Cuídense, chao. Chao, hasta luego. Diego Armesto es abogado constitucionalista. Recordemos, está en el fondo la discusión del trámite judicial que podría confirmar una condena contra Cristina Fernández y todo el trasfondo de político.